Vamos ahora a presentar a Rubén López Moya, él es gerente de capacidad, segmento espacial y servicios satelitales de Telefónica Global Solutions. Y el tema que va a hablar con nosotros es Backhaul 5G satelital, superando el déficit de cobertura. Efectivamente, mi charla va sobre 5G. Antes de entrar en esta maravillosa tecnología desde el punto de vista del satélite, me gustaría hacer un pequeño barniz tecnológico, espero que hayan tomado café, hablando un poquito en qué consiste tecnológicamente 5G a todos los niveles del transporte, ¿vale? Inicialmente vamos a hablar de algunas tendencias. Como sabéis, el 5G, o más bien la comunicación móvil, ha sido una de las revoluciones tecnológicas más disruptivas de los últimos 40 años. Con la primera generación teníamos llamadas uno contra uno, era algo muy simple, que ha ido evolucionando con el tiempo, agregando contenidos y demás, y ya con el 5G ya hablamos de un ecosistema de todo conectado, es decir, va un poquito más allá. Entre el 5G, normalmente entre generaciones había un tiempo de adopción de 10 años, ya desde el 5G y al 6G, que es el próximo, estamos viendo cómo se está achicando ese margen de adopción, hablando ya de 5 o incluso 6 años para adoptar de un estándar a otro. La tendencia está clara, ¿no? Hasta la llegada del COVID, sabía tímidamente, desde el año 2018 hasta la fecha, empezó a implementar redes de 5G en todo el mundo, empezando en Corea, después Estados Unidos, Japón, etcétera, pero con el COVID se demostró la necesidad de una comunicación total, la necesidad de aplicaciones digitales, de tener una red disponible. Eso fue el catalizador de que a partir del año 2021 hasta el 2027 se vaya a multiplicar por 5 el tráfico 5G, sea a través del propio handset, handheld, del teléfono, o conectividad fija wireless, es decir, llevar el Internet a través de la red 5G hacia el usuario con CPEs. Si hacemos un zoom en el tráfico, vemos que la tendencia del 4G sigue activa, es decir, casi todo el tráfico es vídeo OTT, es decir, Hulu, Netflix, Amazon Prime, etc. Esperamos que para el 2025 el 45% del tráfico móvil mundial sea transportado por 5G. Es decir, la tendencia está clara. El 5G está aquí y está despegándose para todos los órdenes sociales. Pero, ¿qué es el 5G? ¿Qué se entiende por 5G? El 5G no es un estándar al uso como solía ser la primera generación hasta el 4G. Es un ecosistema, como venía diciendo, es un todo conectado, es una revolución 4.0, porque, a diferencia de sus predecesores, está impactando en todos los órdenes sociales, es decir, en verticales de industria, gobierno, telemedicina, etc. 3GPP, que es el consorcio conformado por fabricantes de tecnología, RAN, transporte y demás, lanzó el release 15, ya van cerca de lanzar el release, creo que 18, el año próximo, en el cual determinaron diferentes casos de uso para 5G, en 3 verticales principalmente. Obviamente hay ramificaciones dentro de cada una de estas verticales. El Enhanced Mobile Broadband, que consiste en la tendencia natural del 4G, es decir, dar más throughput a los terminales móviles. Obviamente hay un salto cuantitativo entre 4G y 5G. Hablamos de que 4G, pues hablamos de los megabits, de cientos de megabits. Con el 5G se espera, en la mejor de las condiciones, gigas de capacidad. Eso obviamente va a permitir apalancar, como decía anteriormente, productos, no solamente aplicativos OTT, sino que también desplegar Internet en lugares donde no está llegando la fibra, es costoso o temporalmente requiere un time to market muy elevado. Por otro lado, aplicaciones de tipo Massive Machine Type Communication, es decir, sensores, muchos sensores, se habla de dispositivos, de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, un tremendo reto, enviando información, wearables, es decir, relojes, y machine to machine, máquinas, etcétera, reportando datos hacia empresas que modelen esos datos y generen pues, comportamientos predictivos para optimizar industria, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la aplicación que para mí es la más compleja porque requiere un cambio muy absoluto, que son las aplicaciones de baja latencia, ¿no? Aplicaciones como la autoconducción, ciudades inteligentes, que el tráfico me refiero al tráfico de los coches, se vaya, digamos, adaptando automáticamente al flujo, telemedicina.
Hablamos de aplicaciones que requieren submilisegundos para poder resolverse, es decir, tiempo real absoluto. Eso implica, obviamente, un reto tecnológico enorme. Las tres, pero sobre todo esta aplicación. Entonces, como reto tecnológico que es el 5G, pues se está trabajando en diferentes vertientes. En primer lugar, el espectro, ¿no? El espectro es nuestra autopista, es por donde pasan los datos. Necesitamos más espectro, obviamente. Necesitamos canales de 100 MHz, más allá de los 20 o los 40 tradicionales para pasar todo este espectro. Entonces, se está trabajando en bandas más altas, bandas de los 24 gigas a los 54 gigahertz. Y también, obviamente, como esas bandas pues son frecuencias muy altas con muchas pérdidas, pues necesitamos, para tener mayor penetrabilidad, mayor cobertura, bandas bajas, ¿no? Que nos permitan mapear de cierta forma los entornos suburbanos o rurales 4G. Entonces, estas son las bandas de la banda C, 3,5, la banda WS, que veo que después de este panel se va a hablar bastante de la banda C. Por otro lado, para manejar estos throughput, obviamente necesitamos que los fabricantes, todos los fabricantes de las capas de transporte, tengan la capacidad computacional de hacer esto, tanto a nivel terrestre como a nivel satelital, como microondas, etc. Entonces necesitamos sistemas adaptativos capaces de procesar toda esta data. Necesitamos, como decía, un todo integrado, que la red sea más inteligente, que se adapte a las necesidades. Por eso surgieron dos tecnologías complementarias, el SDN y el NFV. El SDN son las redes definidas por software, que lo que hacen es separar la capa física, la capa de hardware, o de datos, perdón, de la data de control, de la parte de control, con un orquestador como capa superior que controla toda la red, porque toda la red va a hablar interfaces abiertas denominadas NetConf-YAM, permitiendo así que si se quiere provisionar un servicio, con 2 o 3 clics desde la RAN hasta la capa de packet, todos los equipos van a responder a esa aplicación o a ese orquestador. Por otro lado, el Network Function Virtualization consiste en que separamos el hardware del software, es decir, esta vez las aplicaciones van a estar instaladas, no van a depender de hardware, es decir, por ejemplo, aplicaciones de seguridad no van a necesitar un hardware de seguridad específico en la red, sino que van a poder ser insertadas e instaladas de forma virtualizada en chasis de switches de capa 2, de capa 3, etc. Por otro lado, la arquitectura de red móvil esta vez está cambiando de manera muy disruptiva de diferentes maneras. Tenemos, y lo voy a mostrar en la siguiente slide, el NSA y el SA, que lo habéis escuchado millones de veces. El modelo non-standalone y el modelo standalone. ¿En qué consiste el non-standalone? Bueno, la adopción del 5G ha resultado ser muy costosa para las compañías. Entonces, es muy difícil hacer una arquitectura de inicio, de facto, que sea puramente 5G. Lo que se pensó fue en un camino previo, que fue utilizar la red 4G para la señalización y las radios que fueran 5G, como primer paso para poder lanzar un 5G, sobre todo en lugares como Latinoamérica. En Europa, Asia, Corea, etcétera, ya están trabajando en el modelo todo 5G, que es el modelo standalone, donde la red, desde la radio hasta el core, todo es 5G. Obviamente, trabajar en NSA y SA permite unas aplicaciones y no todas, ¿no? Por otro lado, tenemos el famoso split del backhaul. Como sabéis, tradicionalmente el backhaul consistía en conexionar la BBU al packet core en un solo link, un solo protocolo. ¿Qué pasa? Que ahora con las nuevas aplicaciones que requieren tiempo de respuesta más bajo, que requieren que se lleve la inteligencia al borde, ya no es suficiente con tener un backhaul. Es necesario dividir la banda base en diferentes partes, unidad distribuida, unidad centralizada, que permite que la red se pueda resolver en el borde, por ejemplo, para aplicaciones de tipo self-driving, como hablábamos hace un ratillo. Ahora sí, vamos a entrar al satélite. ¿Qué es lo que está haciendo el satélite en esta industria 4.0? Bueno, el 5G, la verdad, es como hemos dicho, es un detonador de ingresos. O sea, la adopción de un nuevo estándar trae consigo nuevos aplicativos para todos, tanto para los fabricantes como para los operadores. Vemos que el 5G, el backhaul satelital en 5G sigue siendo una fuente fundamental de ingresos para los operadores satelitales y para los operadores como Telefónica. Se esperan 21 billones de revenue acumulado por capacidad de FSS a final de la década y 5,5 billones solamente para backhaul celular, lo cual se presenta un reto muy interesante para todos. A diferencia de estándares pasados,
en el 5G, la verdad que en el mundo satelital se han hecho muy bien las cosas. Es decir, no se ha esperado a que pasara la ola para surfearla, ¿no? Sino que desde el principio se está surfeando. Estamos formando parte de la 3GPP desde Release 15. Se creó un Task Force satelital y se han evaluado casos de uso de Non-Terrestrial Network. Las Non-Terrestrial Network son las redes conformadas por hubs, UAVs y satélite, lo cual, muy bien. Para satélites se han definido 3 verticales o 3 casos de uso principales. Caso de uso de continuidad de servicio 5G, que es más o menos lo que tenemos hoy día con 4G, es decir, un complemento a las redes terrestres, es decir, los lugares donde no podemos llegar, marítimos, localidades remotas, donde el ARPU es muy bajo, donde no nos da tiempo de despegar fibra. El satélite puede ser una muy buena opción. Obviamente requerimos, como decíamos, tomar ciertas decisiones tecnológicas para poder brindar un mayor throughput, ¿ok? Puesto que ya por el simple hecho de adoptar 5G, la tecnología es mucho más eficiente y requiere más throughput. Y por otro lado, aplicaciones de ubicuidad, servicio 5G, es decir, de tipo emergencia, redes IoT, es decir, lugares donde el satélite es eficiente y donde no puede llegar los sistemas terrestres. Y por último, escalabilidad de servicios, es decir, entrega de contenido de tipo broadcast y multicast, donde el satélite lo hace muy bien históricamente, donde es muy eficiente y de bajo coste. Por ejemplo, para llevar contenido a los bordes de la red, para data centers, etcétera. Por el lado, voy a tocar un poquito, tenemos el estándar satelital, tenemos la parte de segmento terreno, los fabricantes están poniéndose las pilas, trabajando, enfocándose mucho en el software, es decir, en vez de, como veníamos hablando con el NFV, basarnos en cajas, IDUs, con una vida útil de 5 o 6 años, ya no, los fabricantes se están enfocando en funciones virtuales, en APIs que se van a instalar en servidores, sea HP, Dell, etcétera, que nos va a permitir pues, actualizar paso a paso con las nuevas tendencias, los nuevos requerimientos y evitar la obsolescencia programada. También se está trabajando en la integrabilidad multisatélite y multifrecuencia, es decir, que una IDU, un hub, sea capaz de hablar con diferentes satélites de órbita baja, media, alta, etcétera, adaptándose al tráfico, a la naturaleza del mismo, al dinamismo del mismo. Y por otro lado tenemos el lanzamiento, esto ya lo vemos de los últimos años, de las antenas automontables o de flat panel o array, que son aquellas que funcionan o se apuntan electromecánicamente. Tenemos ejemplos como Phasor, Isotropic, etcétera, ¿no? Kaimeta. Por el lado del segmento espacial, como sabemos, el coste megahertz siempre va de la mano por varias variables, ¿no? La capacidad que tenga el satélite, la vida útil, el lanzamiento, es decir, los costes de los lanzadores, etcétera. Pues en todos estos órdenes de magnitud se está mejorando a velocidad muy rápida. Por un lado tenemos el coste de lanzamiento que se ha dividido a la mitad gracias a Elon Musk, a Jeff Bezos y toda esta gente de SpaceX, Blue Origins que está trabajando en reutilizar componentes de los lanzamientos, abaratando costes. Por otro lado tenemos el payload, un payload mucho más inteligente con antenas a bordo de tipo array que permiten adaptarse, que permiten reenrutar tráficos, matrices digitales a bordo, es decir, mucho más flexibles a la demanda, no como los satélites tradicionales que obviamente se diseñaban con una vida útil de 20 años apuntando a un país exclusivo y si no había demanda pues era costo hundido, ¿no? A nivel de vida útil, pues a nivel de vida útil veo 3 modelos. Por un lado tenemos los tradicionales, propelente y eléctrico, pues que la vida útil del satélite es de 15 a 20 años, tardan más o menos en llegar a la órbita desde un mes los tradicionales a 4 o 5 meses los eléctricos. Y por otro lado tenemos los satélites de tipo, como le llamo yo, Henry Ford, es decir, de cadena de montaje, que son los satélites que están diseñando para constelaciones. Esos satélites con una misión más corta, con una duración de una vida útil mucho más corta, pero que son más baratos puesto que se fabrican en cadena y mucho más rápidos, reemplazables y actualizados tecnológicamente. 3 conceptos. A nivel de adopción tecnológica, huellas y demás, destaco tres tipos de satélites, ¿no? Tenemos los tradicionales, los FSS, órbita geo, 36.000 kilómetros y 700 milisegundos de latencia de toda la vida. Ahora sí, estos satélites han ampliado, como decía, sus capacidades llegando a 1 giga average. El footprint más flexible, más adaptado. Por otro lado tenemos los HTS, que son los Extreme High Throughput Satellite,
que los nombraron compañeros en el anterior panel, que son satélites como Júpiter 3, Viasat 3, etcétera, satélites con mucha capacidad a bordo, con spot beams que permiten reutilizar frecuencias y concentrar la huella, sean fijos o steerable, siempre desde la órbita geoestacionaria. Y por otro lado tenemos las constelaciones, sea de órbita baja, entre 800 y 1200 kilómetros sobre la superficie, y órbita media, 8000 kilómetros. Obviamente, las constelaciones ha sido el cambio más disruptivo de los últimos 10 años. Están en boca de todos, desde el caso exitoso de O3B hace ya 5 o 6 años con sus satélites en órbita media, high throughput, spot beam, a los satélites SpaceX y los futuros Kuiper, Lightspeed, etcétera, ¿no? Se espera o se augura unos años muy interesantes con mucha capacidad en los cuales tendremos que estar muy pendientes cada operador de qué casos de uso elegir para nuestros clientes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en Telefónica Global Solution de cara al backhaul, ¿no? Nosotros como empresa llevamos más de 20 años especializándonos en soluciones de conectividad celular, tanto en Europa como en Latinoamérica. Sabemos que no es fácil, la conectividad celular por satélite, por la física del mismo, es algo complicado y requiere mucho análisis, mucho tuneo fino. Nosotros tenemos mucha experiencia trabajando con diferentes fabricantes, Nokia, Huawei, ZTE, Ericsson. Tenemos un grupo de ingenieros especializados en hacer ese tuneo fino que decía hace un momento, mejorando la calidad o la experiencia de usuario a través de optimizadores, sea de la propia plataforma o externos, mejorando por cuenta los KPIs móviles, Jitter y Packet Drop. Tenemos, como decía, muchos casos de éxito de redes vivas, de backhaul, 4G, 2G, 3G, de diferentes fabricantes a lo largo y ancho de este mundo, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, la verdad. Voy a nombrar algunos productos exitosos, algunos proyectos exitosos de Latinoamérica, de este tipo de servicios. Internet para Todos en Perú, donde estamos dando más de 2 gigas de tráfico en sitios a lo largo, en zonas rurales, de diferentes perfiles de tráfico, mayormente 4G. La Comisión Federal de Electricidad de México, donde estamos apoyando a extender la cobertura del Gobierno de México, también dando servicio a numerosos InnoBiz 4G. Y la red de Vivo, que es una red bastante importante para nosotros en el Brasil, donde tenemos gigas de capacidad en diferentes satélites, para diferentes tecnologías y con muchas plataformas y gente detrás de esto. Tenemos 9 telepuertos activos, tanto en Latinoamérica, Norteamérica y Europa, con tecnología variopinta, desde iDirect, Comtech, Gilat, etcétera, con 3 NOCs activos, dando servicios constantes y de alta calidad de tipo backhaul. ¿Qué estamos haciendo para 5G? Ricardo Pellizzeri lo habló en el anterior panel. Estamos trabajando en 2 vertientes. Por un lado, estamos trabajando de la mano con varios operadores, OneWeb, Telesat y demás, un poquito dirimiendo cuáles van a ser nuestros pasos o cómo vamos a poder crear en conjunto soluciones para nuestros clientes, ad hoc para nuestros clientes, que les hagan sentido, ¿no? Hay muchas constelaciones y no se puede estar en todas, como dice el dicho, por lo cual nosotros estamos trabajando muy codo con codo con los operadores. Un caso de éxito de estas pruebas o de estos trabajos conjuntos son las pruebas que comentó Ricardo hace un momento, que se hicieron en España y se hicieron en Brasil, donde pudimos conectar una red 5G NSA de Nokia con una antena muy chiquitita Intellian. Desgraciadamente no pudimos usar un flat, de 85 centímetros, donde obtuvimos resultados bastante interesantes. Un jitter muy estable, por debajo de los 10 milisegundos, una latencia que oscilaba entre 20, 30 o 40, por debajo de los 50 milisegundos y throughput de más de 100 megabits. Lo cual nos permite, obviamente, empezar a adquirir esa curva de aprendizaje de estas nuevas tendencias tecnológicas para poder así trasladarlas a nuestros clientes. Así que, bueno, ha sido todo. Espero no haberme extendido demasiado. Muchas gracias y espero sus preguntas. ¿Cómo se asegura un buen sincronismo en redes de backhaul satelital? Oh, bonita pregunta. A ver, el sincronismo es uno de los retos tecnológicos del 5G.
Como sabemos, hemos pasado de las redes FDD a las redes TDD, que son redes mucho más sensibles que las de 4G, 3G y demás. Eso implica que el requerimiento de sincronismo es mucho más acuciado. Hablamos de que en FDD tendríamos un requerimiento de 50 partes por billón de la señal del clocking. Ahora hablamos de 1,5 microsegundos desde la fuente del sincronismo hasta la radiobase. Eso implica que cualquier mota de polvo que caiga por encima va a mover la señal del reloj. Y obviamente el satélite no va a permitir, y lo digo rotundamente, no va a permitir pasar el sincronismo TDD. Por lo cual, la recomendación a firme y con conocimiento de causa de sincronismo en 5G es, a través de redes satelitales, es que el nodo, el G-Node B, tenga su propia fuente de sincronismo primaria a través de moduladores, de antenas GNSS que puedan ver varias constelaciones.